Hoy vamos a ver los hidruros metálicos y cómo formularlos. Bueno, los hidruros metálicos son compuestos binarios que están formados por dos elementos. Son la combinación del hidrógeno con un metal. En los hidruros metálicos el hidrógeno va siempre a la derecha y actúa con valencia -1. Y se formulan escribiendo en primer lugar el símbolo del metal correspondiente y luego el símbolo del hidrógeno, que llevará como subíndice la valencia del metal. Entonces nos quedaría así. Tenemos el metal con su valencia y el hidrógeno, que siempre actúa con valencia -1. Los subíndices serían en cruz, así y así. Entonces el subíndice del metal sería la valencia del hidrógeno. Bueno, sería -1 con positivo, +1. Pero como el subíndice +1 ya no se indica, pues no hace falta ponerlo. Pero la del hidrógeno sí quedaría la valencia del metal, positiva. Tenemos dos formas de nombrar los compuestos. La sistemática, que es la recomendada, y la stock, que también se puede utilizar. La sistemática es la que utiliza prefijos numerales que indican los átomos que hay en la molécula. Tenemos esta molécula, FeH3. ¿Cómo se nombra? Bueno, pues ponemos el prefijo, en este caso tri, porque hay 3 hidrógenos. Luego hidruro de y el nombre del metal, en este caso hierro, así que nos quedaría trihidruro de hierro. Este otro, FeH2, bueno, pues ponemos el prefijo que coincide con la valencia del metal o con el número de hidrógenos que hay en la molécula. Dihidruro de y el hierro, que es el nombre del metal. Luego este sería di, porque hay 2 hidrógenos y la valencia del mercurio en este caso es +2, hidruro de y luego mercurio, el nombre del metal. Y por último este, HgH. Bueno, pues ponemos mono porque solo hay un hidrógeno y la valencia del mercurio en este caso es +1, hidruro de y el nombre del metal, mercurio. Pero hay una excepción. Para elementos de valencia única, el prefijo mono no se indica. Por ejemplo, AgH. La plata, nos vamos a la plata y vemos que solo tiene una valencia, que es +1. Entonces ya no se utiliza el prefijo mono y quedaría hidruro de plata. Y con el litio, pues lo mismo. Vemos que solo tiene una valencia, que es +1. Así que el prefijo mono ya no se indica. Y ahora nos quedaría la nomenclatura stock, que también se admite. La valencia del elemento se indica con números romanos. Si esta valencia es única, no se indica. FeH3. En la sistemática sería trihidruro de hierro, como vimos en los ejemplos anteriores. Pues ahora quedaría hidruro de el nombre del metal, en este caso el hierro, y luego entre paréntesis y con números romanos la valencia del metal, o el número de hidrógenos que hay en ese compuesto. En este caso 3. Luego, FeH2. En la sistemática sería dihidruro de hierro. Pues en la stock, hidruro de el nombre del metal, que es hierro, y 2, porque es la valencia del hierro. Después, HgH2. En la sistemática sería dihidruro de mercurio. Y en este caso, en la stock, hidruro de mercurio y un 2, entre paréntesis. Y por último, el monohidruro de hidrógeno. Pues en esto quedaría hidruro de mercurio y un 1. También aquí tenemos las valencias. El hierro vemos que puede actuar con valencia +2 y +3. Y el mercurio +1 y +2. Pero otra vez hay una excepción. Cuando la valencia es única no se indica. Sea 1, sea 2, sea 3. Si solo tiene una valencia, pues ya no hace falta poner ese número romano. En el caso de la plata quedaría hidruro de plata, porque nos vamos a la plata y vemos que solo tiene una valencia, que es +1. Y en el hidruro de litio tampoco hace falta ponerlo, porque el litio solo tiene una valencia, que es +1, y ya no se indica.
Aquí vemos lo mismo. Con prefijos multiplicadores sería la sistemática y con número de oxidación sería la stock. Entonces, la sistemática utiliza los prefijos di, tri, tetra, que indican el número de átomos de hidrógeno que contiene el hidruro, o la valencia del metal. Vemos que aquí tenemos, esta sería la fórmula, cómo escribirlo, el prefijo di, tri, tetra, hidruro de y el nombre del metal. En este caso tenemos CuH2. Pues ponemos el prefijo 2, di, hidruro de y el nombre del metal, que es el cobre, dihidruro de cobre. Y luego nos vamos al stock, que utiliza número de oxidación del metal que se combina con el hidrógeno, con números romanos y entre paréntesis. Entonces la fórmula sería hidruro de el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación pero con números romanos. En el caso del dihidruro de cobre nos quedaría hidruro de cobre 2. Y con las excepciones que ya vimos. Pues nos vamos a los ejercicios. LiH. ¿Cómo sería en sistemática? Pues primero nos vamos a las valencias del litio. Vemos que solo tiene una valencia, que es +1. Entonces el prefijo mono ya no hace falta indicarlo. Nos quedaría hidruro de litio. Y en stock también. Luego ZnH2. Nos vamos al zinc y vemos que solo tiene una valencia, que es +2. En el caso de la sistemática tenemos que poner el prefijo di. Quedaría dihidruro de zinc. Pero en el caso de la stock ya no se pone ese número de oxidación entre paréntesis, así que quedaría hidruro de zinc. Dihidruro de hierro, ¿cómo sería la fórmula? Pues FeH y el subíndice del hidrógeno es 2, porque tenemos aquí el di. El prefijo di. Nos vamos al hierro y vemos que puede tener varias valencias, en este caso +2 y +3, así que tenemos que indicarlo en la stock. Hidruro de hierro y entre paréntesis 2 con números romanos. Trihidruro de aluminio, la fórmula sería AlH3 y en stock nos vamos al aluminio y tiene una única valencia, así que ya no se pone el número de oxidación. Hidruro de aluminio. Luego, hidruro de hierro 3. Pues la fórmula sería FeH3 y en sistemática trihidruro de hierro. Y aquí tenemos la solución. Vale, más ejemplos. Dihidruro de níquel. ¿Cómo sería la fórmula? NiH2. Y el 2 por el prefijo di. Después, dihidruro de magnesio. Tenemos la fórmula, pues nos queda poner en stock. Nos vamos al magnesio y vemos que tiene solo un número de oxidación, o una valencia, que es +2. Entonces en stock ya no se tiene que indicar ese número de oxidación. Quedaría hidruro de magnesio. Después, SnH4 sería el hidruro de estaño 4 en stock. ¿Cómo sería en sistemática? Nos vamos al estaño. Vemos que puede tener varias valencias. En la sistemática tenemos que indicar ese prefijo. En este caso es tetrahidruro de estaño. Después, dihidruro de estaño. ¿Cómo sería formulado? Pues Sn, el símbolo del estaño, H y 2, por ese prefijo. Y también lo vemos en la stock, que hay entre paréntesis un 2. PbH2, en stock, hidruro de plomo 2. ¿Cómo sería en sistemática? Pues ponemos el prefijo di, luego hidruro de y el nombre del metal, el plomo. Aquí tenemos la solución. Y otro ejemplo. NaH, ¿cómo sería en sistemática? Pues, nos vamos a las valencias del sodio y vemos que solo tiene +1, por lo tanto el prefijo mono ya no se indica.
quedaría hidruro de sodio. Y en stock, pues lo mismo. NiH3, ¿cómo quedaría en sistemática? Tenemos que indicar el prefijo trihidruro de níquel. Y en stock nos vamos a las valencias del níquel, que puede actuar como +2 y +3. Así que tenemos que indicar este subíndice 3. Quedaría hidruro de níquel y entre paréntesis 3. Luego CuH2. En la sistemática quedaría dihidruro de cobre. Y en la stock nos vamos al cobre. Tiene varias valencias, +1 y +2, por lo tanto hay que indicarla. Hidruro de cobre 2. Esta sería la solución. Y nos vamos con el último ejemplo. Hidruro de estaño 4. ¿Cómo sería formulado? Pues ponemos estaño, SnH, y el subíndice del hidrógeno es el 4. Y en sistemática, tetrahidruro de estaño. Después, dihidruro de cobalto. Formulado sería el cobalto, Co, luego el hidrógeno y como subíndice 2, por ese prefijo di. Y en la stock, bueno, pues nos vamos a las valencias del cobalto y vemos que puede tener +2 y +3. Como son varias, tenemos que indicar el número de oxidación. Hidruro de cobalto 2. MgH2, ¿cómo sería en sistemática? Pues sería dihidruro de magnesio. Y en la stock nos vamos a sus valencias y vemos que el magnesio solo tiene valencia +2. Así que ya no hace falta indicar el número de oxidación. Quedaría hidruro de magnesio. Y ahí tenemos la solución. Por último, esta sería la tabla de electronegatividades. El flúor es el más electronegativo y vamos del más electronegativo al menos. Bueno, y ya sabemos que en las fórmulas siempre el elemento más electronegativo iría a la derecha. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, pues en estos hidruros, en el NaH, el hidrógeno es más electronegativo que el sodio, por lo tanto el hidrógeno va a la derecha. Pero en el caso del agua sería H2O, porque el hidrógeno es menos electronegativo que el oxígeno.